En este video, vamos a analizar cada vez que te sentiste mal por Peter Griffin. Empecemos. La adicción de Peter a la cirugía plástica. Cuando la vanidad casi destruye a la familia Griffin, Peter Griffin se obsesiona por completo con la cirugía plástica tras hacerse una liposucción, transformándose en alguien irreconocible y perdiendo el amor de su familia en el proceso. Peter, no puedes simplemente succionarte 200 libras de grasa. No es natural. Este episodio muestra lo rápido que la vanidad puede salirse de control cuando alguien prueba por primera vez lo que es ser convencionalmente atractivo. Todo el lío comienza porque Chris se siente fatal por su peso y quiere ir a nadar a la piscina del hotel sin camiseta. La familia se hospeda en un hotel porque su casa se infestó de pulgas, y lo que debería haber sido unas vacaciones divertidas se convierte en otro doloroso recordatorio para Chris sobre su imagen corporal. Chris, ¿por qué no quieres quitarte la camisa? Porque estoy gordo. Peter ve a su hijo luchar con estos problemas y genuinamente quiere ayudar. Lleva a Chris a ver al hermano de Lois, Broderick, que es cirujano estético, pensando que una solución rápida lo arreglará todo. Broderick da esta extraña explicación de cómo se escabulle dentro de ti, como un boina verde en Vietnam, para sacar toda la grasa, lo que debió haber sido la primera señal de advertencia de que este tipo podría no ser el médico más profesional. Cuando Chris toma la sorprendentemente madura decisión de seguir con dieta y ejercicio en lugar de cirugía, uno pensaría que eso sería el final. Pero Peter, siendo Peter, decide hacerse el procedimiento él mismo de todos modos. Él remueve 200 libras de grasa de una sola vez, lo cual es una locura desde el punto de vista médico. La mayoría de los médicos legítimos nunca harían algo tan extremo porque es increíblemente peligroso. Pero Broderick, al parecer, no tiene problema en convertir a Peter en una persona completamente diferente de la noche a la mañana. Una vez que Peter ve lo drásticamente diferente que se ve, todo cambia. Se vuelve adicto a la atención, y a la forma en que la gente de repente lo trata como a la realeza. Extraños empiezan a hacerle favores. Las puertas se abren literalmente donde quiera que va, y lo invitan a unirse a este exclusivo club de gente guapa. El club le da una cesta de bienvenida con gafas de sol Ferrari y pastillas para que sus deposiciones huelan a rollos de canela, lo cual es ridículo y a la vez capta perfectamente lo obsesionada que está esta gente con cada aspecto de su apariencia. Pero Peter no se detiene ahí. Se convence de que necesita aún más trabajo. Se hacen algas completamente nuevas porque las viejas tenían una grieta, lo cual es una justificación muy a lo Peter Griffin para una cirugía innecesaria. Sigue volviendo a Broderick para más procedimientos, cada uno haciéndolo parecer cada vez menos al Peter que su familia conocía. El médico, al parecer, no tiene límites éticos y sigue operándolo cada vez que Peter se lo pide. La adicción a la cirugía cambia por completo la personalidad de Peter de la peor manera posible. Oh, odio en lo que te has convertido. ¿Por qué no vuelves con ese doctor y le pides que te saque la grasa de la cabeza? Quizás lo haga. Se convierte en una persona superficial y narcisista que desprecia a todos los demás, incluida su propia familia. Empieza a llamar normies a la gente normal, como si fuera un ser superior. Cuando Lois intenta hablar con él sobre cómo está tratando a Chris, Peter actúa como si ella estuviera celosa, y por debajo de él ahora. Incluso pega su nueva cara sobre la de Lois en la foto de su boda porque cree que su nuevo aspecto es mucho mejor que cualquier otra cosa en la imagen. El momento más desgarrador ocurre cuando Peter intenta llevar a Chris al club de la gente bella. El portero mira a Chris y le dice que no puede entrar porque está gordo. Este es exactamente el tipo de rechazo que ha hecho que Chris se sienta fatal consigo mismo. Y en lugar de defender a su hijo o irse, Peter simplemente abandona a Chris en la puerta y entra de todos modos. Él elige a sus nuevos amigos superficiales por encima de su propio hijo, lo que demuestra lo bajo que ha caído. Lois le reprocha haberse convertido en un patán superficial y egocéntrico, pero incluso ella admite que nunca se había sentido tan atraída físicamente por él. Esto crea una situación extraña en la que ella siente repulsión por su personalidad, pero se siente atraída por su apariencia, lo que realmente muestra lo equivocados que pueden estar los estándares de belleza de la sociedad. Incluso cuando la gente sabe que alguien se ha vuelto horrible, todavía se dejan llevar por lo atractivo que se ve. La espiral de vanidad de Peter alcanza su punto máximo cuando decide hacerse también una cirugía facial. A estas alturas, está tan obsesionado con la perfección que no puede evitar volver a pasar por el quirófano. Pero esta vez, la operación sale terriblemente mal y casi lo mata. La transcripción menciona que es un milagro que esté vivo y que la ciencia médica ha avanzado muchísimo, lo que sugiere que todas sus cirugías combinadas crearon algún tipo de desastre médico. Cuando finalmente le quitan los vendajes, todas sus cirugías se han deshecho de alguna manera y vuelve a parecer exactamente su antiguo yo. Su familia está realmente aliviada de tener de vuelta al verdadero Peter, lo que dice mucho de cuánto extrañan a la persona que solía ser. Aunque tenía sobrepeso y defectos, lo amaban por quien realmente era, no por una versión artificial creada por un cirujano. Esta historia impacta mucho porque la transformación de Peter afecta a todos a su alrededor de diferentes maneras. Chris ya se sentía inseguro por su peso, y ver a su padre priorizar la apariencia sobre las relaciones familiares probablemente empeoró aún más esos sentimientos. El niño intentaba hacer lo correcto ejercitándose y comiendo mejor, pero luego tiene que ver a su padre elegir la vanidad en lugar de ser un padre que lo apoye. Lois se debate entre la atracción por el nuevo aspecto de Peter y el odio por la persona en que se ha convertido, lo que la coloca en una posición imposible. Ella sabe que él se ha convertido en alguien terrible, pero no puede controlar su reacción física ante su apariencia. Esto demuestra cómo los estándares de belleza pueden afectar la mente de las personas, incluso cuando saben que no deberían. El episodio termina con Peter admitiendo que en realidad no aprendió nada de la experiencia, lo cual es frustrante y de alguna manera perfectamente honesto. A veces las personas atraviesan experiencias traumáticas y salen del otro lado sin realmente crecer o cambiar.
El hecho de que Peter reconozca esto hace que toda la historia se sienta más real, aunque las circunstancias sean completamente ridículas. Este episodio demuestra cómo la adicción a la cirugía plástica puede destruir relaciones y convertir a alguien en una persona completamente diferente que se preocupa más por la belleza superficial que por las personas que realmente importan. Peter casi muere, y perdió el respeto de su familia, todo porque no soportaba ser una persona de aspecto común. El desastre de Peter al tragarse una moneda, como una acrobacia desesperada, lo dejó ciego e indefenso. Peter, te estás comiendo esos mentos a toda velocidad. Oh, estos no son mentos, Lois. Atención, están viendo a un tipo que va a establecer un nuevo récord mundial. Voy a comer más monedas de 5 centavos que nadie antes. Establecer este récord mundial me hará famoso. Los gemelos más gordos del mundo están allí. Peter Griffin decide comer docenas de monedas de 5 centavos para establecer un récord mundial y hacerse famoso. Pero la acrobacia sale catastróficamente mal cuando desarrolla envenenamiento por níquel y pierde la vista por completo. Este episodio muestra hasta dónde llegará Peter por atención y reconocimiento, incluso cuando las consecuencias cambian la vida. La obsesión de Peter por ser recordado comienza durante una noche de copas con sus amigos en la bolera. Ve a Mort lanzar un juego perfecto y ser celebrado por ello. Ve a Quagmire recibir la llave de la ciudad por salvar accidentalmente la vida de alguien con RCP. Y escucha a Joe presumir de su colección de medallas por heroísmo. Incluso Cleveland es reconocido por su carrera pasada como un subastador consumado. Peter se da cuenta de que es el único del grupo que nunca ha hecho nada memorable o digno de mención. Esto le afecta mucho, porque siempre ha sido alguien que anhela atención y validación. La sensación de ser ordinario y olvidable realmente afecta a Pete. Él intenta varios planes diferentes para hacerse un nombre, incluyendo la construcción de una máquina voladora que, como era de esperar, se estrella, y la creación de un personaje ambiental llamado Gary el Puma sin basura, quien agresivamente le dice a la gente que recoja su basura. Ninguno de estos intentos funciona como él espera. Cuando Brian sugiere que intente romper un récord mundial, Peter se entusiasma con la posibilidad. Mientras cena, se da cuenta de que está consumiendo un montón de monedas de 5 centavos, que aparentemente se mezclaron con su comida, y es entonces cuando se le ocurre la idea. Peter se convence de que comer más monedas de 5 centavos que nadie en la historia será su boleto a la fama y el reconocimiento. Empieza a tragarse puñados de monedas, como si fueran caramelos, ignorando por completo cualquier riesgo potencial para la salud. Su familia observa con horror cómo continúa este extraño desafío alimenticio, pero Peter está decidido a seguir adelante y lograr su objetivo. Está tan concentrado en batir el récord que no considera lo que tragar tanto metal podría hacerle a su cuerpo. Todo se convierte en un espectáculo extraño, donde Peter trata el comportamiento peligroso como un juego divertido. El plan de comer níquel sale terriblemente mal cuando Peter se despierta a la mañana siguiente y se da cuenta de que no puede ver nada. El médico explica que ingerir una cantidad tan grande de monedas de metal le ha provocado envenenamiento por níquel, lo que le ha provocado la pérdida total de la vista. Peter pasa de ser este tipo seguro de sí mismo que intenta hacerse un nombre a alguien que de repente ya no puede realizar tareas básicas. No sabe conducir, no sabe cuándo cruzar las calles con seguridad, e incluso usa accidentalmente un confesionario de iglesia como baño porque se desorienta sobre dónde está. La reacción inmediata de Peter al quedarse ciego es de pura devastación. Le dice a Brian que ahora lo único por lo que la gente lo recordará es por ser el ciego, lo cual es exactamente lo contrario de lo que él quería lograr. La familia tiene que reorganizar completamente sus vidas en torno a la discapacidad de Peter. Lois empieza a buscar grupos de apoyo y siente que ya no tiene que preocuparse por su apariencia, ya que Peter no puede verla. Los niños tienen que ayudar con cosas que Peter solía manejar solo. Consigue un perro guía llamado Brutus, pero ni siquiera eso le hace sentirse independiente de nuevo. La ceguera cambia por completo la relación de Peter con el mundo que le rodea. Actividades sencillas como ir al bar se vuelven complicadas y peligrosas. Cuando se desata un incendio en el Drunken Clam mientras Peter está allí, accidentalmente se convierte en un héroe al ayudar, sin saberlo, a Horace a escapar del edificio en llamas. Las noticias cubren sus acciones heroicas. Y Peter finalmente obtiene el reconocimiento que quería, pero bajo circunstancias completamente diferentes a las que había planeado. Termina siendo recordado por algo positivo, pero solo porque su discapacidad lo puso en una situación en la que sin querer hizo lo correcto. Esta historia demuestra cómo la desesperada necesidad de atención y fama de Peter lo llevó a tomar decisiones increíblemente malas que tuvieron consecuencias permanentes. La broma de comer níquel representa todo lo que está mal con el enfoque de Peter para resolver problemas. Él elige la opción más extrema y peligrosa sin considerar los posibles resultados. Su ceguera se convierte en una dura lección sobre cómo el comportamiento imprudente puede cambiar por completo la vida de alguien de formas inesperadas. Peter quería ser especial y memorable, pero terminó dependiendo de los demás y perdiendo su independencia. El peor momento de Peter, cuando ni siquiera el baile de mantequilla de maní y jalea de Brian puede ayudar. Peter Griffin toca fondo emocionalmente después de destruir su relación con el bebé Stewie, e incluso el famoso baile de mantequilla de maní y jalea de Brian no logra animarlo por primera vez. Este momento muestra cuán profundamente le han afectado los fracasos de Peter como padre, marcando una de las raras veces en que vemos un peso emocional genuino en la serie. Todo el lío comienza cuando Lois le dice a Peter que necesita pasar más tiempo de calidad con Stewie porque el bebé ha estado portándose mal en la guardería. Los intentos iniciales de Peter por establecer vínculos son egoístas y equivocados. Él lleva a Stewie a lugares como clubes de striptease y partidos de béisbol que son completamente inapropiados para un bebé.
Cuando eso no funciona, Peter descubre que Stewie se ríe a carcajadas cuando Peter le lanza comida a Lois. Esta se convierte en su nueva actividad de unión, con Peter lanzándole a Lois arroz, frijoles y otros comestibles, mientras Stewie se ríe a carcajadas viendo cómo su madre es lastimada. Peter se obsesiona con hacer reír a Stewie, y cree que finalmente ha descifrado el código de la buena paternidad. Él comienza a tratar a Lois como un blanco humano, arrojándole comida cada vez que Stewie está cerca porque provoca una reacción muy fuerte. Peter cree genuinamente que este comportamiento violento cuenta como tiempo de calidad padre-hijo, ya que a Stewie le resulta muy entretenido. La situación se intensifica cuando Lois intenta disciplinar a Stewie por su mal comportamiento, y Peter en realidad se pone del lado del bebé en contra de su propia esposa. Esto crea una dinámica tóxica en la que Peter fomenta la falta de respeto de Stewie hacia Lois solo para mantener su conexión. Todo se desmorona cuando Lois finalmente se impone y envía a Stewie a su habitación, a pesar de las protestas de Peter. Stewie se siente completamente traicionado por el fracaso de Peter en protegerlo del castigo, y se vuelve contra su padre al instante. El bebé llama a Peter un patán sin agallas y un cobarde, diciéndole que se salga de su habitación. Cuando Peter intenta hacer las paces, Stewie revela que incluso fingió disfrutar de su tiempo juntos, diciendo que él fingió todas esas defecaciones durante sus actividades. Esto destroza a Peter, porque se da cuenta de que a su hijo nunca le importó pasar tiempo con él. Peter se deprime de verdad tras perder el afecto de Stewie. Cuando Brian intenta animarlo con el baile de la mermelada de cacahuete, algo que aparentemente ha funcionado innumerables veces antes, Peter simplemente se queda sentado, completamente impasible. Brian le pregunta si quiere ver el baile, y Peter dice tristemente que no cree estar de humor. Brian lo intenta de nuevo, preguntándole si está seguro, pero Peter se disculpa, y dice que el baile simplemente no le está funcionando hoy. Este es un gran momento porque la transcripción sugiere que este baile ha sido el método preferido de Brian para levantar el ánimo de Peter, y ahora ni siquiera esa fuente confiable de alegría puede tocar la tristeza de Peter. El fallido baile de mantequilla de maní y jalea representa el completo colapso emocional de Peter. Le dice a Brian que se siente fatal porque él y Stewie se estaban llevando bien, pero ahora su hijo lo odia. Peter realmente no sabe cómo ser un buen padre, y le pide consejo a Brian sobre cómo lograr que Stewie lo quiera de nuevo. Esta vulnerabilidad es rara en Peter, quien usualmente se recupera de los contratiempos con su típico optimismo inconsciente. El hecho de que su depresión sea tan profunda como para resistir el tonto baile de Brian demuestra cuánto le dolió realmente el rechazo de Stewie. Este momento revela algo importante sobre el carácter de Peter, que a menudo se pasa por alto. A pesar de todo su comportamiento egoísta y destructivo, él genuinamente quiere que sus hijos lo amen, y siente un dolor real cuando no lo hacen. El fracaso del baile de mantequilla de cacahuete y jalea se convierte en un indicador de lo bajo que puede caer Peter emocionalmente cuando sus relaciones familiares se desmoronan. La mayoría de las veces, los problemas de Peter son externos, laborales, disputas con vecinos o desastres físicos. Pero cuando el problema viene de su propia familia e involucra su insuficiencia fundamental como padre, ni el consuelo más confiable de su mejor amigo puede alcanzarlo. El episodio muestra que, debajo de todo el comportamiento bufonesco de Peter, en realidad hay una persona que puede sentir un remordimiento y una tristeza genuinos por herir a las personas que más ama. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte si estás disfrutando de este análisis. La hermana de Peter, Karen, cómo el acoso infantil moldeó su propia crueldad. Y Karen. Y tú debes ser Meg. Hazme eso. Ja 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 ja. Ja 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 ja. La abusiva hermana de Peter Griffin, Karen, regresa para el Día de Acción de Gracias, reduciéndolo instantáneamente a un niño aterrorizado y tartamudo, y revelando los dolorosos orígenes de su propio comportamiento intimidatorio hacia su familia. Este episodio muestra cómo el trauma infantil puede crear ciclos de abuso que continúan en la edad adulta. La familia descubre que Peter tiene una hermana cuando ella escribe para decir que quiere pasar el Día de Acción de Gracias con ellos después de la muerte de su madre. Peter ha mantenido a Karen en secreto por completo durante años. Ni siquiera Brian, su mejor amigo, la ha oído mencionar. Cuando Lois anuncia que Karen viene a cenar, Peter entra en pánico inmediatamente y dice que va a ser un desastre. Su reacción parece exagerada hasta que Karen llega y todos entienden por qué Peter ha estado ocultando su existencia. Karen resulta ser Heavy Flow, una luchadora profesional físicamente intimidante y emocionalmente brutal. Desde el momento en que entra, empieza a humillar a Peter con apodos de la infancia como Pepe y Chin Nuts. Ella domina inmediatamente toda la reunión de Acción de Gracias, contando historias vergonzosas sobre la infancia de Peter y convirtiéndolo en el blanco de todas las bromas. La familia la encuentra divertidísima y entretenida, lo que empeora aún más la situación de Peter, porque ahora su propia esposa e hijos se ríen de su humillación. El verdadero daño ocurre durante el partido de fútbol familiar después de la cena. Karen le aplica a Peter su movimiento de lucha característico, el choque tóxico, que lo deja sin aliento y tartamudeando incontrolablemente. Cuando Peter intenta protestar, diciendo, «Eres un idiota, Karen», su tartamudez se activa y apenas puede pronunciar las palabras. La transcripción menciona que cada vez que Peter tartamudea, suele orinarse encima, lo que demuestra cuán profundamente este trauma infantil todavía afecta las respuestas de estrés de su cuerpo. Karen ha reducido a un hombre adulto al mismo estado de indefensión en el que estaba de niño. Peter se aísla por completo y se avergüenza tras el incidente de lucha libre. Meg se da cuenta de lo mal que Karen ha estado tratando a su padre y finalmente comprende por qué Peter ha sido tan acosador con ella a lo largo de los años.
Ella le dice a Peter que ve a Karen como una gran acosadora, y que Peter aprendió este comportamiento al ser aterrorizado por su hermana. Este momento de reconocimiento es crucial porque conecta el trauma infantil de Peter directamente con sus fracasos como padre. La revelación de que Peter fue acosado explica mucho sobre su carácter y su relación con sus hijos, especialmente con Meg. Meg se da cuenta de que Peter ha estado desquitando con ella todo el dolor e impotencia que sintió de niño, creando otra generación del mismo ciclo de abuso. Ella le dice que tal vez si finalmente se enfrenta a Karen, dejará de desquitarse con ella por el resto de su vida. Esto demuestra una perspicacia notable por parte de Meg, quien entiende que la crueldad de Peter proviene de su propio trauma no resuelto. La decisión de Peter de retar a Karen a un combate de lucha libre representa su intento de finalmente confrontar décadas de abuso y recuperar algo de dignidad. Cuando se viste como Max y Patty y entra al ring de lucha, esencialmente está volviendo a pelear las batallas que no pudo ganar de niño. El hecho de que Meg termine salvándolo al golpear a Karen con una silla de ruedas real en lugar de una falsa demuestra que Peter aún necesitaba protección de su abusadora, incluso siendo adulto. El episodio termina con Peter disculpándose con Meg y admitiendo que desquitó todo su dolor en ella porque sus propios padres nunca lo protegieron del acoso de Karen. Esto crea un momento conmovedor en el que tanto Peter como Meg reconocen el ciclo de abuso y, a pesar de ello, expresan amor el uno por el otro. Peter finalmente entiende que su crueldad defensiva hacia sus hijos proviene de sus propias heridas de la infancia, y Meg lo perdona porque ve al niño asustado debajo de todo su comportamiento agresivo. Esta historia demuestra cómo el acoso infantil puede tener efectos duraderos que se extienden por familias enteras. La relación de Peter con Karen explica por qué a menudo siente la necesidad de afirmar su dominio a través del humor, la agresión y la homosexualidad. Aprendió pronto que ser vulnerable significa salir herido. El episodio sugiere que comprender el origen de un comportamiento dañino no lo justifica, pero puede ser el primer paso para romper patrones destructivos y sanar las relaciones familiares. La pesadilla de Peter, cómo James Woods le robó toda su vida. Dios mío, eres tú. James Woods. Hola Peter. Te he estado esperando. Me robaste la tarjeta de crédito, hijo de puta. ¿Qué te hice yo a ti? Esa es una buena pregunta, Peter. James Woods destruye por completo la existencia de Peter Griffin al robarle su identidad y apoderarse de su familia, dejando a Peter sin hogar e impotente para demostrar quién es en realidad. Este episodio muestra lo devastador que puede ser el robo de identidad cuando alguien con recursos y determinación decide arruinar sistemáticamente la vida de otra persona. Todo el calvario comienza porque Peter encerró a James Woods en una caja de madera sin orificios de ventilación durante un encuentro anterior. Woods ha estado alimentando este rencor y planeando su venganza desde entonces. Cuando Peter pierde su cartera en un concierto de Barry Manilow, al que él y sus amigos asistieron irónicamente, pero que terminaron disfrutando de verdad, Woods ve su oportunidad perfecta para vengarse. Woods roba la tarjeta de crédito de Peter y empieza a acumular cargos, sabiendo que esto eventualmente llevará a Peter directamente hacia él. El extracto de la tarjeta de crédito muestra miles de dólares en compras, incluyendo un televisor de pantalla grande, un sillón de masaje y comidas diarias en el restaurante House of Chung. Woods revela que ha estado planeando este elaborado esquema de venganza para hacer que Peter pague por humillarlo. Después de que Peter y Brian lo rastrean en el restaurante, Woods los confronta con fría calculación. Le dice a Peter que lo humilló y le hizo pasar un infierno, y que ahora Peter va a pagar por ello. Esta conversación deja claro que Woods ha estado planeando metódicamente cada detalle de su venganza, estudiando la vida de Peter y preparándose para apoderarse de ella por completo. La verdadera pesadilla comienza cuando Woods, de alguna manera, logra robar todos los documentos importantes de Peter, USO. Su licencia de conducir, tarjeta de seguro social, pasaporte e incluso el título de propiedad de su casa. Woods no solo quiere robarle el dinero a Peter. Él quiere robarle toda la existencia a Peter y hacer que lo vea mientras un impostor se apodera de su vida. La sofisticación de este robo de identidad va mucho más allá del fraude típico con tarjetas de crédito. Woods se ha convertido esencialmente en Peter Griffin en el papel. Woods se presenta en la casa de los Griffin, afirmando ser Peter Griffin y presentando todos los documentos para probarlo. Cuando Lois llama a la policía, incluso Joe Swanson tiene que ponerse del lado de Woods porque, legalmente, toda la documentación respalda su afirmación de ser el verdadero Peter Griffin. Joe se disculpa con el verdadero Peter, pero le explica que legalmente no tiene otra opción. El hombre con el papeleo se queda en la casa. La escena se vuelve absolutamente humillante cuando Joe obliga al verdadero Peter a desnudarse hasta lo que Woods, burlonamente, llama su saco de excrementos, dejando a Peter desnudo y sin hogar mientras un impostor se apodera de su vida. Peter se encuentra viviendo como un animal callejero, literalmente atado a un poste fuera de su propia casa mientras Woods se muda y empieza a ser de padre para sus hijos. La tortura psicológica de ver a otra persona vivir tu vida mientras no puedes hacer nada para evitarlo lleva a Peter a la desesperación. Woods asume por completo el papel de Peter en la familia, sentándose a su mesa, durmiendo en su cama y criando a sus hijos. La familia empieza a aceptar a Woods como su nueva figura paterna, lo que destroza emocionalmente a Peter porque está viendo a sus propios hijos crear lazos con su verdugo. Woods no solo roba la identidad de Peter, sino que la corrompe activamente. Le da a Chris consejos inapropiados sobre el uso de drogas para conocer mujeres, contándole sobre sus encuentros con Kate Moss a través de su proveedor de cocaína en común.
Él fomenta el trastorno alimenticio de Meg al introducirla a la bulimia a través de un personaje llamado Señor Vómito, promoviendo métodos peligrosos de pérdida de peso a una adolescente vulnerable. Woods utiliza la posición de padre de Peter para dañar a los niños de maneras que el Peter real, a pesar de sus defectos, nunca haría. La guerra psicológica continúa mientras Woods amenaza con llamar a la policía cada vez que Peter intenta acercarse a su propia casa. Peter se desespera por ver a su familia y se disfraza de uno de los amigos de Chris, llamado Scooter, con una personalidad inocente y exagerada. Pero Woods inmediatamente descubre el disfraz y lo echa de nuevo, demostrando que siempre está un paso por delante. Peter llega a su punto más bajo cuando le dice a Brian que Woods ha ganado y que nunca recuperará su vida. A Brian se le ocurre la solución de combatir el fuego con fuego. Si Woods puede robar la identidad de Peter, entonces Peter puede robar la identidad de Woods y arruinar su reputación. Consiguen una identificación falsa de James Woods para Peter, y este empieza a aparecer en televisión como el famoso actor. Peter promociona una ofensiva película de comedia sobre el 11 de septiembre, titulada September 11,2000, Fun, describiéndola como comedia de la vieja escuela donde él interpreta a un limpiador de ventanas que ve venir el avión, y dice, vamos. Añade que la voz del avión es David Spade, lo que enfurece particularmente al verdadero Woods. La suplantación de Peter destruye con éxito la carrera y la imagen pública de Woods. Las noticias informan que James Woods pasó de ser la celebridad más querida de Estados Unidos a ser el paria más odiado de Estados Unidos casi de la noche a la mañana. Esto obliga a Woods a enfrentarse a Peter en un callejón, donde está furioso por su reputación arruinada. Peter lo engaña para que siga un rastro de dulces, que conduce a una caja de madera, usando la aparente obsesión de Woods con los dulces en su contra. El episodio demuestra cómo el robo de identidad puede ser mucho más devastador que solo el fraude financiero. Woods no solo le roba el dinero a Peter, le roba a su familia, su hogar y todo su sentido de identidad. Peter experimenta lo que equivale a una muerte social. Existe, pero no tiene forma legal de probar quién es o de recuperar su vida. El hecho de que incluso su amigo cercano Joe tenga que seguir la ley y desalojarlo demuestra lo impotentes que pueden llegar a ser las víctimas de un sofisticado robo de identidad cuando el sistema les falla. La venganza de Woods tiene éxito porque él entiende que lo más doloroso que le puedes hacer a alguien como Peter es quitarle a su familia. Peter puede soportar estar en la ruina o avergonzado, pero ver a otro hombre criar a sus hijos y dormir en su cama lo lleva a una desesperación total. El episodio muestra cómo la identidad familiar es tan importante como la identidad legal, y perder ambas simultáneamente crea un tipo especial de infierno que va más allá de la mera inconveniencia financiera. La trama también revela cuán vulnerable es realmente nuestro sistema de identidad moderno. Cuando alguien tiene la documentación correcta, incluso los amigos cercanos y los familiares tienen que aceptar sus reclamos porque así es como funciona el sistema legal. La situación de Peter demuestra que la identidad es esencialmente una colección de documentos, y quien controla esos documentos controla toda tu existencia. El enfoque metódico de Woods para destruir la vida de Peter demuestra cómo alguien con suficiente determinación y recursos puede usar la burocracia como arma contra sus víctimas. El devastador derrame cerebral de Peter. Cuando la glotonería casi lo mata, Peter Griffin sufre un derrame cerebral masivo después de consumir 30 hamburguesas de una sola vez, dejando el lado izquierdo de su cuerpo completamente paralizado y obligando a su familia a verlo luchar con las actividades diarias básicas. Este episodio muestra cómo los hábitos alimenticios extremos de Peter finalmente le pasan factura de la manera más grave posible, convirtiendo su habitual glotonería cómica en una verdadera crisis médica. El desastre comienza cuando Peter pierde su preciado bigote en un incendio, mientras salva heroicamente a alguien de un restaurante McBurger Town en llamas. El bigote se había vuelto fundamental para la identidad y la autoestima de Peter, y para Steyer. Se unió a lo que él llamó una comunidad muy especial de hombres con bigote que se cuidaban mutuamente. Perderlo devasta a Peter emocionalmente, y se desespera por llenar el vacío que deja esta pérdida. Cuando Todd Myers, el hombre que Peter rescató, le ofrece un suministro de por vida de hamburguesas gratis de McBurger Town como gratitud, Peter lo ve como la manera perfecta de lidiar con su dolor. Peter empieza a usar las hamburguesas gratis como medicación emocional, diciéndole a Brian que comer alivia el dolor de no tener bigote. Él aborda este atracón con la misma intensidad obsesiva que dedicó a dejarse crecer el bigote, tratando la comida como una droga para adormecer su dolor psicológico. Brian intenta advertirle después de que ya ha consumido unas 30 hamburguesas, diciéndole que debería ir más despacio. Pero Peter desestima la preocupación y sigue comiendo compulsivamente. El derrame cerebral golpea a Peter de repente y sin previo aviso. Le dice a Brian que el hecho de comer está funcionando porque ya no siente el dolor, pero luego añade ominosamente que realmente no puede sentir nada en la mitad izquierda de mi cuerpo. Cuando Brian pregunta si está guiñando un ojo, se dan cuenta de que algo anda muy mal. La emergencia médica se desarrolla rápidamente. Alguien llama a una ambulancia, y Peter termina en el hospital, donde los médicos le dan la devastadora noticia de que ha sufrido un derrame cerebral, y el lado izquierdo de su cuerpo está completamente paralizado. Las secuelas inmediatas muestran a Peter lidiando con los aspectos más básicos de la vida diaria. Cuando Lois intenta darle una cerveza, él la corrige enfadado por acercársela a su brazo afectado en lugar de al bueno, mostrando cómo la discapacidad ha afectado incluso a los placeres más simples. La familia tiene que adaptarse a cuidar a alguien que ya no puede valerse por sí mismo. 3 meses después del derrame cerebral, Chris pregunta cuándo mejorará su padre, y Lois tiene que explicar que la recuperación de un derrame cerebral puede llevar mucho tiempo.
La personalidad de Peter cambia drásticamente, volviéndose amargado y exigente. Le grita a Lois que le traiga cerveza y se frustra cuando ella no atiende su discapacidad correctamente. El derrame cerebral le ha arrebatado su independencia y dignidad, transformándolo del bullicioso patriarca de la familia en alguien que necesita atención y asistencia constantes. Sus patrones de habla también cambian. Le dice a Lois que ha tenido días mejores cuando ella le pregunta cómo se siente, mostrando una actitud derrotista muy diferente de su optimismo habitual. El derrame cerebral también afecta la relación de Peter con sus hijos y amigos. Ya no puede participar en actividades como solía hacerlo, y sus limitaciones físicas lo hacen dependiente de otros para sus necesidades básicas. El episodio lo muestra luchando por subir a un coche, destacando cómo su movilidad se ha visto gravemente comprometida. Esta crisis médica transforma a Peter, de alguien que vivía sin considerar las consecuencias, a alguien que debe afrontar la realidad de una discapacidad permanente. El episodio demuestra la rapidez con la que el consumo excesivo puede acarrear graves consecuencias para la salud. El atracón de 30 hamburguesas de Peter, de una sola sentada, representa una forma extrema de glotonería, que cruza la línea de la sobrealimentación cómica a un comportamiento genuinamente peligroso. El derrame cerebral sirve como una dura advertencia sobre los límites físicos del cuerpo humano y los riesgos reales para la salud asociados con los hábitos alimenticios extremos. Peter finalmente recibe un tratamiento experimental con células madre que le devuelve sus habilidades, pero la experiencia le deja un impacto duradero. Él intenta demandar a McBurger Town por causarle un derrame cerebral, aunque Brian señala que comer 30 hamburguesas fue decisión de Peter. Esto subraya la compleja relación entre la responsabilidad personal y la influencia corporativa, y los problemas de salud relacionados con el consumo de comida rápida. La trama muestra cómo el patrón habitual de comportamiento excesivo de Peter finalmente le pasó factura de una manera que no pudo ser fácilmente revertida o tomada a la ligera. A diferencia de sus otros percances, el derrame cerebral creó consecuencias reales y a largo plazo que afectaron la calidad de vida de toda su familia. El episodio sirve como un sobrio recordatorio de que, detrás de la violencia caricaturesca y las situaciones absurdas de Family Guy, existen costos humanos reales por el comportamiento imprudente, y que algunas decisiones pueden tener consecuencias permanentes y que alteran la vida, las cuales se extienden mucho más allá de la persona que las toma. La humillante derrota de Peter. Cuando enfrentarse a los acosadores sale espectacularmente mal, Peter Griffin pasa de ser un padre protector a convertirse él mismo en el acosador del patio de la escuela, solo para ser completamente humillado por su propio verdugo de la infancia frente a su hijo Chris. Este episodio muestra cómo los intentos de Peter de enseñar a Chris a enfrentarse a los acosadores se convierten en una humillante derrota personal que obliga a padre e hijo a confrontar el verdadero significado del coraje. La crisis comienza cuando Chris pierde a sus clientes de reparto de periódicos a manos de un nuevo chico llamado Kyle, quien le ha estado robando el negocio agresivamente. Cuando Chris intenta defenderse y pedir que le devuelvan a su cliente, Kyle lo golpea, dejándolo magullado y derrotado. Peter ve las heridas de su hijo e inmediatamente recuerda sus propias experiencias infantiles con Randy Fulcher, un acosador que solía bajarle los pantalones delante de otros niños. Peter decide que necesita darle una lección a Kyle por meterse con su hijo. Peter va a casa de Kyle, con la intención de tener una conversación razonable con el chico sobre el acoso a Chris. Pero cuando Kyle empieza a burlarse de Peter, repitiendo todo lo que dice con voz sarcástica, y llamándole cosas como cara de culo gordo y tonto gordo y patético, Peter estalla. El hombre de 43 años pierde completamente el control y golpea a un niño de 13 años, cruzando una línea que lo transforma de padre preocupado en algo mucho peor. El asalto a Kyle despierta algo oscuro en Peter que no puede controlar. Después de probar lo que es ser el agresor en lugar de la víctima, Peter se vuelve adicto a la sensación de poder que conlleva intimidar a otros. Empieza a atormentar a todos a su alrededor, incluyendo a los miembros de su propia familia. Peter obliga a Chris a soportar sus flatulencias como forma de tortura. Agrede físicamente a Joe Swanson levantándolo y exigiéndole que cante canciones, e incluso amenaza a Lois cuando ella intenta intervenir. El comportamiento acosador de Peter se intensifica hasta el punto de que aterroriza a toda su familia y grupo de amigos. Le explica su retorcida filosofía a Chris, diciéndole que solo hay dos tipos de personas en el mundo, los acosadores y los acosados, y que él ha elegido ser un acosador. Cuando Lois lo confronta sobre su comportamiento, Peter comienza a usar la fuerza física contra ella, haciéndola golpearse a sí misma mientras afirma que ella lo está haciendo. La familia observa con horror cómo Peter se convierte en aquello que una vez temió. La situación llega a su punto de quiebre cuando Lois señala que Peter se ha vuelto exactamente como Randy Fulcher, su acosador de la infancia. Esta revelación impacta a Peter, haciéndole comprender que necesita enfrentar la verdadera fuente de su dolor en lugar de desquitarse con personas inocentes. Peter decide buscar a Randy Fulcher y finalmente saldar su cuenta de la infancia, llevando a Chris para que sea testigo de lo que él cree que será un momento triunfal de enfrentarse a los acosadores. Cuando Peter finalmente se enfrenta a Randy Fulcher después de todos estos años, el encuentro sale terriblemente mal. Peter llega listo para pelear, diciéndole a Randy que le va a patear el trasero, y que luego Chris también lo golpeará, llamándolo una paliza de padre e hijo a la antigua. Pero Randy revela que ahora tiene esclerosis múltiple, una condición neurológica debilitante. Peter, sin comprender en absoluto el significado médico, cree que Randy se está jactando de tener un escroto de mono, y se vuelve aún más agresivo. Justo cuando Peter está a punto de atacar a un hombre discapacitado, Chris interviene y detiene físicamente a su padre.
En un momento de profunda inversión de roles, Chris es quien se enfrenta a un acosador, y ese acosador es su propio padre. Chris le dice a Peter que deje de acosar a la gente, demostrando el mismo coraje y claridad moral que Peter había estado tratando de enseñarle todo el tiempo. El hijo se convierte en el maestro, mostrándole a su padre lo que es la verdadera fuerza. La humillación de Peter es total cuando se da cuenta de que su hijo tuvo que salvarlo de convertirse en un monstruo. El hombre que comenzó este viaje intentando proteger a Chris de los acosadores terminó convirtiéndose en el mayor acosador en la vida de su hijo. La intervención de Chris obliga a Peter a enfrentarse a la cruda verdad de en lo que se ha convertido, y cómo su ciclo de violencia y venganza ha envenenado sus relaciones con todos sus seres queridos. El episodio demuestra cómo el trauma del acoso infantil puede crear patrones de por vida de victimización o agresión. La experiencia de Peter con Randy Fulcher moldeó toda su visión del mundo sobre el poder y la debilidad, llevándolo a creer que las personas son depredadores o presas. Cuando finalmente probó lo que era ser el depredador, la embriagadora sensación de poder lo corrompió por completo, convirtiéndolo en aquello que lo había traumatizado de niño. La derrota de Peter no proviene de la violencia física, sino de la claridad moral. La disposición de Chris a enfrentarse a su propio padre representa el tipo de coraje que Peter había estado tratando de enseñar todo el tiempo. El coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o peligroso. El episodio muestra que la verdadera fuerza proviene de proteger a los demás y defender lo que es correcto, no de dominar a los débiles o buscar venganza por heridas pasadas. La trama revela cómo los ciclos de abuso se perpetúan a través de las generaciones. El trauma infantil de Peter con Randy Fulcher creó cicatrices psicológicas tan profundas que, al tener la oportunidad de obtener poder, inmediatamente comenzó a victimizar a otros. Solo la intervención de su hijo rompió este ciclo, mostrándole a Peter que el verdadero coraje significa estar dispuesto a confrontar a los acosadores, incluso cuando ese acosador eres tú mismo. La devastadora revelación del padre de Peter. Muerte, abandono y decepción irlandesa. Peter Griffin mata accidentalmente a su padrastro Francis durante la fiesta de cumpleaños de Meg, y descubre, a través de hipnoterapia, que su verdadero padre es Mickey McFinnigan, un irlandés borracho que abandonó a su madre hace décadas. Este episodio explora cómo la búsqueda de amor paternal de Peter, que duró toda su vida, lo lleva a un padre biológico que resulta ser tan decepcionante como el hombre que lo crió. La tragedia se desata durante lo que debería haber sido un momento de celebración en la fiesta del 17º cumpleaños de Meg. Peter ha estado bebiendo en exceso disfrazado de P-Pants, el payaso vagabundo ebrio, intentando entretener a los adolescentes con payasadas cada vez más inapropiadas. Cuando los invitados reaccionan mal a su actuación de payaso ebrio, Peter decide salvar la situación con lo que él llama su gran final de monociclo. La familia observa horrorizada cómo Peter se estrella contra el techo en su monociclo, cayendo directamente sobre Francis Griffin. El accidente deja a Francis con lesiones internas catastróficas, incluyendo costillas rotas, el vaso reventado y los pulmones perforados. Mientras la familia se reúne alrededor de su lecho de muerte, Peter busca desesperadamente un último momento de conexión con el hombre que lo crió. Francis ha sido un padre frío y crítico durante toda la vida de Peter, juzgándolo y menospreciándolo constantemente. Incluso en sus últimos momentos, Francis no muestra calidez ni perdón, llamando a Peter un gordo, apestoso borracho como sus últimas palabras antes de morir. La devastadora escena del lecho de muerte empuja a Peter a una crisis sobre su relación con el alcohol y su identidad como figura paterna. Las últimas palabras de Francis golpearon particularmente fuerte porque reflejan los peores miedos de Peter sobre sí mismo. La acusación de que es un borracho gordo y apestoso obliga a Peter a afrontar cómo su forma de beber afecta a su familia, lo que le lleva a hacer la drástica promesa de dejar el alcohol por completo. Sin embargo, el intento de Peter por mantenerse sobrio sale desastrosamente mal cuando recurre al crack como sustituto, demostrando su incapacidad para abordar los problemas subyacentes que impulsan su comportamiento adictivo. Brian interviene y convence a Peter de ir a un hipnoterapeuta para llegar a la raíz de su problema con la bebida. Durante la sesión de hipnoterapia, Peter experimenta un recuerdo recuperado que destroza su comprensión de su historia familiar. Él recuerda que Francis le dijo, "No soy tu padre", durante lo que parecía ser una celebración del Día del Padre en su infancia. Esta revelación explica décadas del trato frío de Francis y la desesperada necesidad de aprobación paterna de Peter. La madre de Peter, Thelma, confirma la devastadora verdad cuando él la confronta. Ella revela que 40 años antes tuvo un romance de vacaciones en Irlanda con un hombre llamado Mickey McFinnigan, quien es el padre biológico de Peter. Mickey la dejó embarazada y luego desapareció sin dejar rastro, dejándola criar a Peter sola hasta que se casó con Frances. Esta revelación recontextualiza toda la infancia de Peter. Frances no era solo un padrastro frío. Fue un hombre obligado a criar al hijo de otro, lo que explica su resentimiento y distancia emocional. Decidido a encontrar por fin el amor paternal que siempre ha anhelado, Peter viaja a Irlanda para conocer a Mickey McFinnigan. Cuando llega a Maxwigan Village, Peter descubre que Mickey es el borracho del pueblo, una posición que, según los lugareños, es un honor en la cultura irlandesa. Peter inicialmente se siente esperanzado de haber encontrado a alguien que podría entenderlo y aceptarlo, especialmente dadas sus problemas compartidos con la bebida. Sin embargo, Mickey inicialmente rechaza la afirmación de Peter de ser su hijo, diciendo que no se parecen en nada. Este rechazo devasta a Peter, quien se da cuenta de que ahora tiene dos padres que no quieren saber nada de él. Mickey solo reconoce a Peter como su hijo después de que éste le gana en un concurso de bebida, demostrando que tiene sangre McFinnigan al exhibir su superior tolerancia al alcohol.
Aún así, Mickey no muestra remordimiento real por abandonar a la madre de Peter, ni interés en desarrollar una relación significativa. El encuentro con Mickey revela el trágico patrón de la vida de Peter. Su abandono, su problema con la bebida y su necesidad de aprobación provienen directamente de tener un padre biológico alcohólico que lo abandonó y un padrastro que resentía su existencia. El desinterés casual de Mickey ante su abandono le demuestra a Peter que su verdadero padre es tan emocionalmente inaccesible como Francis, a pesar de su herencia irlandesa y su afición a la bebida. El episodio demuestra cómo el abandono y el rechazo en la infancia pueden crear patrones de por vida de búsqueda de aprobación a través de comportamientos destructivos. El alcoholismo de Peter se relaciona directamente tanto con la bebida de su padre biológico como con sus desesperados intentos de afrontar el abuso emocional de Francis. Conocer a Mickey no le proporciona a Peter la curación que esperaba. En cambio, le muestra que sus problemas son más profundos que solo tener un padrastro frío. La historia revela cómo el trauma por abandono puede transmitirse de generación en generación. El abandono de Mickey hacia la madre de Peter creó las circunstancias que llevaron a Peter a ser criado por un padrastro resentido, lo que a su vez moldeó las propias luchas de Peter con la paternidad y la autoestima. El ciclo continúa a medida que la bebida de Peter afecta a sus propios hijos, mostrando cómo el trauma familiar no resuelto se perpetúa a través de las generaciones. El viaje de Peter a Irlanda lo obliga finalmente a confrontar la realidad de que no puede encontrar validación en padres que son fundamentalmente incapaces de proporcionarla. Tanto Francis como Mickey representan diferentes formas de fracaso paternal. Uno a través del frío resentimiento, el otro mediante el abandono total. El episodio sugiere que la sanación de Peter debe provenir de romper estos ciclos en lugar de buscar la aprobación de los hombres que lo dañaron. La transformación de Meg en prisión, cómo el tiempo en la cárcel convirtió al saco de boxeo de la familia en el alfa. Meg Griffin regresa de prisión completamente transformada de la mansa víctima de la familia a una agresora peligrosa que domina físicamente a Peter y aterroriza a todo el hogar. Este episodio muestra cómo el sistema penitenciario puede convertir incluso a la persona más inofensiva en un criminal endurecido que usa la violencia para resolver problemas y afirmar el control. La crisis comienza cuando Brian descubre que Meg está saliendo en secreto con Luke, un convicto fugado que conoció a través de un programa de amigos por correspondencia de la escuela. Cuando Brian expone la relación a sus padres, Lois le prohíbe a Meg volver a ver a Luke. Sin embargo, Luke se escapa de la prisión para estar con Meg, y ella lo esconde en su dormitorio. Cuando Peter ve accidentalmente a Luke y llama a la policía, tanto Meg como Luke son arrestados, Luke por escapar y Meg por encubrir a un fugitivo. El tiempo de Meg en prisión reconfigura por completo su personalidad y su visión del mundo. Aprende que la supervivencia depende de ser la persona más fuerte en cualquier situación, y que mostrar debilidad invita a la explotación. El sistema que se suponía que la rehabilitaría, en cambio, le enseña que la violencia es la forma más efectiva de obtener respeto y controlar a los demás. Cuando regresa a casa, trae consigo estas tácticas de supervivencia carcelaria. En el momento en que Meg cruza la puerta, se establece inmediatamente como la nueva jefa de la casa a través de la intimidación y la dominación física. Ella pregunta quién es la persona más grande y fuerte de la casa. Y cuando Peter intenta reclamar esa distinción, ella lo calla con la declaración: "Mi casa ahora, perra". Esto no es solo rebeldía adolescente. Esta es una calculada toma de poder usando las tácticas agresivas que aprendió tras las rejas. La transformación de Meg se hace evidente cuando obliga a Peter a golpearse repetidamente en la cara mientras ella observa. Peter, quien ha pasado años acosando y humillando a Meg, se encuentra completamente impotente ante la nueva personalidad de su hija. Ella le da órdenes como si fuera su sirviente personal, pidiéndole cerveza y dejando claro que la desobediencia tendrá consecuencias físicas. El hombre que una vez trató a Meg como el saco de boxeo de la familia ahora se encoge de miedo ante ella. Toda la dinámica familiar se pone patas arriba cuando Meg establece un dominio estilo prisión sobre todos en la casa. Ella tiene un balde para excrementos en su habitación, porque está acostumbrada a no tener privacidad ni dignidad en prisión, y usa las camisas de Peter como papel higiénico solo porque puede. Cuando los miembros de la familia intentan oponerse a su asquerosa conducta, ella responde con amenazas e intimidación que detienen de inmediato cualquier resistencia. El nuevo comportamiento agresivo de Meg se extiende más allá del hogar cuando la suspenden de la escuela por abrirles el cráneo a 3 niños. Ya no es la víctima de acoso, se ha convertido en la acosadora, usando la violencia para resolver cualquier problema o conflicto. La chica asustada y sumisa a la que solían molestar ha sido reemplazada por alguien que ve la agresión física como la primera y mejor solución a cualquier situación. La situación se agrava cuando Meg decide robar una tienda para conseguir dinero para irse del pueblo. Ella obliga a Peter a conducir el coche de la huida, apuntándole con una pistola y tratándolo como un cómplice desechable. Peter, quien solía burlarse y menospreciar a Meg constantemente, ahora sigue sus órdenes sin cuestionar porque genuinamente teme lo que ella podría hacerle. La experiencia de Meg en prisión le enseña que no se puede confiar en nadie y que mostrar vulnerabilidad solo lleva a la explotación. Ella le dice a Brian que ya no necesita a Luke ni a nadie más, habiendo interiorizado la mentalidad carcelaria de que las conexiones emocionales son debilidades que pueden usarse en tu contra. La chica que una vez buscó desesperadamente amor y aceptación, ahora ve todas las relaciones como amenazas potenciales a su seguridad y dominio. El episodio demuestra cómo el sistema penitenciario puede crear criminales más peligrosos de los que rehabilita. Meg entró siendo una adolescente ingenua que tomó una mala decisión, pero salió como alguien que ve la violencia como parte normal de la vida diaria.
el sistema que se suponía que le enseñaría sobre las consecuencias. En cambio, le enseñó que la fuerza hace el derecho y que el miedo es la forma más fiable de controlar a los demás. La completa sumisión de Peter a Meg representa una inversión total de la dinámica de su relación anterior. El hombre que pasó años tratando a su hija como si no valiera nada ahora vive aterrorizado por ella, siguiendo sus órdenes y aceptando sus abusos sin resistencia. Esto demuestra lo rápido que pueden cambiar las dinámicas de poder cuando alguien está dispuesto a usar la violencia y la intimidación para conseguir lo que quiere. La trama revela cómo el trauma y la influencia institucional pueden cambiar fundamentalmente la personalidad y los valores de alguien. La transformación de Meg de víctima a agresora muestra cómo la exposición a la violencia y la mentalidad de supervivencia de la prisión pueden anular años de socialización y desarrollo moral. La dulce y esperanzada chica sobre la que Brian escribió en su artículo de revista queda sepultada bajo capas de agresión aprendida y hostilidad defensiva que la prisión le enseñó que eran necesarias para sobrevivir. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte si estás disfrutando de este análisis. El desastre de la bebida energética de Peter. Cómo la experimentación imprudente casi lo mata. La obsesión de Peter Griffin con las bebidas energéticas Red Bull se intensifica hasta crear su propia versión casera tóxica con queroseno, provocándole una insuficiencia renal completa que amenaza su vida y obliga a su mejor amigo Brian a considerar el sacrificio definitivo. Este episodio muestra cómo el comportamiento impulsivo de Peter y su negativa a aceptar límites pueden crear consecuencias que ponen en peligro su vida y la de sus seres queridos. El peligroso viaje de Peter comienza cuando descubre Red Bull durante una noche de copas con sus amigos en el bar. Después de quejarse de estar agotado por la falta de sueño, alguien le ofrece la bebida energética, lo que inmediatamente lo transforma en un maníaco hiperactivo. La cafeína y los estimulantes le dan a Peter una euforia intensa a la que se vuelve completamente adicto, lo que lo lleva a permanecer despierto durante días y a participar en comportamientos cada vez más erráticos, como conducir a Nueva York por impulso y aparecer en concursos. Cuando Lois se da cuenta de lo peligrosamente que se está comportando Peter, interviene tirando todo su Red Bull en el jardín. En lugar de aceptar este límite razonable, Peter se empeña en recrear la experiencia por su cuenta. Instala un laboratorio improvisado en el sótano y comienza a experimentar con varios químicos y sustancias, convencido de que puede diseñar su propia bebida energética que le dará los mismos subidones maníacos que anhela. El brebaje casero de Peter se vuelve cada vez más peligroso a medida que añade químicos tóxicos, incluyendo queroseno, a la mezcla. Cuando Brian intenta advertirle que el queroseno destruirá su cuerpo, Peter descarta la preocupación con una lógica retorcida, afirmando: el queroseno es combustible. Red Bull es combustible. El queroseno es Red Bull. Su adicción a la descarga de energía ha anulado por completo sus instintos de supervivencia y su capacidad de pensar racionalmente en las consecuencias de ingerir productos químicos industriales. El desastre inevitable ocurre cuando Peter se desmaya tras beber su brebaje tóxico. Los análisis del hospital revelan que todos los químicos que consumió le han provocado una insuficiencia renal completa, dejándolo dependiente de tratamientos de diálisis 3 veces por semana solo para mantenerse con vida, para la mayor parte de la atención. Hartman explica que Peter necesita un trasplante de riñón, pero la lista de espera podría tardar meses, y la condición de Peter es demasiado grave como para esperar tanto sin encontrar un donante compatible. La crisis médica pone a toda la familia de Peter en una situación imposible. Lois se ofrece como voluntaria para donar uno de sus riñones, pero las pruebas demuestran que no es compatible. El único miembro de la familia que podría salvar la vida de Peter es Brian, pero como es un perro con órganos más pequeños, necesitaría donar ambos riñones para que Peter tuviera suficiente función renal para sobrevivir. Esto significa que Brian moriría para salvar la vida de Peter. La disposición de Brian a sacrificarse por Peter representa la prueba definitiva de su amistad. Aunque el comportamiento imprudente de Peter fue el único responsable de la crisis, Brian se ofrece a dar su vida porque Peter le dio un hogar y lo trató como familia. Brian razona que, como perro, solo le quedan unos 8 años de vida de todos modos, mientras que Peter podría tener otros 40 años con el trasplante. Esta decisión devasta a la familia, especialmente a Stewie, quien secuestra a Brian para evitar que se someta a la cirugía. El peso emocional del sacrificio de Brian obliga a todos a enfrentar cómo el comportamiento impulsivo de Peter afecta a las personas que se preocupan por él. El intento desesperado de Stewie por salvar a Brian escondiéndolo en un parque infantil demuestra cómo las acciones de Peter crean trauma para toda su familia. El bebé se niega a aceptar la pérdida de Brian y crea una elaborada fantasía sobre ellos viviendo juntos bajo un tobogán, demostrando cómo la imprudencia de Peter pone a miembros inocentes de la familia en situaciones imposibles. La decisión de último minuto del Dr. Hartman de donar su propio riñón salva tanto a Peter como a Brian, pero el episodio deja claro lo cerca que estuvo Peter de destruir la vida de su mejor amigo por su propio egoísmo. El hecho de que Peter necesitara 3 semanas de tratamientos de diálisis y múltiples experiencias cercanas a la muerte antes de recibir un trasplante, demuestra cuán graves fueron realmente las consecuencias de su experimentación química. La trama de la insuficiencia renal de Peter demuestra cómo la adicción y el comportamiento impulsivo pueden escalar de actividades aparentemente inofensivas a crisis que amenazan la vida. Su progresión de beber bebidas energéticas comerciales a crear mezclas químicas tóxicas muestra cómo alguien puede racionalizar un comportamiento cada vez más peligroso cuando persigue una sensación o experiencia particular. El episodio sugiere que la verdadera adicción de Peter no es a la cafeína o a las bebidas energéticas específicamente, sino a la sensación de estar supercargado e imparable.
La emergencia médica obliga a Peter a afrontar cómo sus acciones afectan a los demás, especialmente cuando alguien a quien ama está dispuesto a morir por él. El casi sacrificio de Brian sirve como una llamada de atención sobre el costo real del comportamiento imprudente de Peter, demostrando que sus impulsos no solo lo ponen en peligro a él, sino que también colocan a las personas que se preocupan por él en situaciones imposibles. La pesadilla de la escalera de Peter. Cuando las mejoras del hogar se convierten en una cámara de tortura diaria, Peter Griffin queda atrapado en un ciclo interminable de dolorosas caídas después de que Lois reemplaza sus viejas escaleras ásperas por unas nuevas y resbaladizas, transformando lo que debería haber sido una simple mejora del hogar en una fuente de constante sufrimiento físico. Este episodio convierte la típica comedia slapstick de padre de familia en algo verdaderamente lamentable, ya que las repetidas lesiones de Peter se acumulan en un patrón de angustia y desamparo genuinos. La crisis comienza con lo que parece una decisión razonable de mejora del hogar, cuando el bebé Stewie se clava una astilla de las viejas y ásperas escaleras de madera. Lois, como madre atenta, decide que la mejor solución es reemplazar las viejas y peligrosas escaleras por unas completamente nuevas. La casa de la familia se ha ido deteriorando claramente. Brian menciona que Meg ha estado atrapada bajo una viga del techo durante 2 días, lo que sugiere que la casa de los Griffin se está desmoronando de varias maneras. Cuando Stewie se lastima con las escaleras astilladas, se convierte en la gota que colma el vaso y motiva a Lois a actuar. Las escaleras de reemplazo inicialmente parecen una mejora lógica con respecto a los viejos y desgastados escalones de madera que estaban causando lesiones. Lois los hace instalar mientras Peter está en la farmacia, donde se distrae tratando de averiguar si una mujer hispana trabaja allí o es solo otra clienta. El momento significa que Peter no tiene voz en el reemplazo de las escaleras y ninguna oportunidad de probarlas antes de que se conviertan en un elemento permanente en la casa. La familia considera que se trata de una mejora sencilla en la seguridad que evitará futuros accidentes. Las nuevas escaleras resultan ser un error catastrófico cuando Peter vuelve a casa e inmediatamente sufre una caída devastadora. La nueva superficie de madera es completamente resbaladiza, lo que hace que Peter pierda el equilibrio y caiga violentamente. Su reacción de pánico: ¿qué diablos pasó con las escaleras? Ahora todos son escurridizos, lo que revela lo completamente desprevenido que estaba para este cambio. La caída es lo suficientemente grave como para que Lois se preocupe de verdad por si está gravemente herido, pero Peter se esfuerza por entender que salió mal con lo que debería haber sido una mejora. El patrón de caídas se vuelve implacable y cada vez más desmoralizador para Peter a medida que avanza el episodio. Cada vez que intenta usar las escaleras, sufre otra dolorosa caída. Las caídas se convierten en una pesadilla recurrente que domina su existencia diaria, transformando el movimiento básico por su propia casa en una peligrosa carrera de obstáculos. Cada incidente se vuelve más frustrante que el anterior, a medida que Peter se da cuenta de que está atrapado en su propia casa por unas escaleras que parecen diseñadas para lastimarlo. El estado psicológico de Peter se deteriora a medida que las constantes caídas cobran factura tanto en su cuerpo como en su confianza. Después de múltiples accidentes, les dice a su familia: nada de esto está bien, cuando le sugieren que solo necesita tener más cuidado. Las repetidas lesiones crean un estado de estrés crónico y ansiedad por algo tan básico como subir las escaleras en su propia casa. Peter queda tan traumatizado por la experiencia que finalmente decide abandonar por completo el piso de arriba, creando un espacio improvisado en lo que parece ser una habitación superior. La situación alcanza su punto álgido absurdo cuando Peter construye un elaborado nido con su ropa interior vieja, declarando que pondrá sus huevos y criará a sus crías en esta habitación solo. Este extraño comportamiento representa el colapso psicológico total de Peter en respuesta a la situación de la escalera. Tiene tanto miedo de volver a caer que prefiere vivir como un animal antes que arriesgarse a otra bajada por las mortales escaleras. Su intento de montar una especie de sistema de poleas para evitar usar las escaleras fracasa estrepitosamente, causándole otra lesión que demuestra lo desesperado que está. El aislamiento de Peter en el piso de arriba se convierte en una especie de exilio autoimpuesto de su propia familia. El hombre que suele dominar las conversaciones y actividades familiares se encuentra literalmente separado del resto de la casa por su miedo a las escaleras. Esta separación física también crea una distancia emocional, ya que Peter se desvincula cada vez más de la vida familiar normal. Su extraño comportamiento sugiere que está sufriendo algún tipo de colapso psicológico provocado por el constante trauma físico y el estrés. El episodio transforma la típica comedia física de Peter Griffin en algo genuinamente incómodo de ver. Normalmente, la comedia física de Peter implica que se recupere inmediatamente de lesiones ridículas. Pero las caídas por las escaleras se acumulan en un sufrimiento real. Cada caída se vuelve menos graciosa y más preocupante a medida que queda claro que Peter tiene miedo y siente dolor de verdad. La naturaleza repetitiva de los accidentes le quita el humor y revela la impotencia genuina de alguien atrapado en una situación de vida insegura. La situación de la escalera resalta lo rápido que una mejora del hogar bien intencionada puede salir mal y crear nuevos problemas peores que el original. La decisión de Lois de reemplazar las escaleras ásperas por unas lisas resuelve el problema de las astillas, pero crea un peligro de resbalones que resulta mucho más peligroso. El episodio sugiere que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, especialmente cuando las mejoras de seguridad no se planifican o prueban adecuadamente. La respuesta de Peter a la crisis también revela su incapacidad para adaptarse al cambio o encontrar soluciones prácticas a los problemas. En lugar de abordar la superficie resbaladiza con tiras antideslizantes, mejores zapatos o pasamanos, Peter se refugia en comportamientos de evitación cada vez más extraños.
Su decisión de vivir permanentemente arriba en lugar de solucionar el problema real demuestra su tendencia a crear soluciones elaboradas en lugar de abordar los problemas directamente. El episodio demuestra, en última instancia, cómo los peligros ambientales en el hogar pueden alterar por completo la vida normal y el bienestar psicológico. La transformación de Peter de un patriarca familiar seguro a un ermitaño asustado y aislado muestra cómo los accidentes repetidos pueden erosionar el sentido de seguridad y control de alguien en su propio espacio vital. Las escaleras se convierten en un símbolo de lo rápido que los espacios familiares pueden volverse amenazantes cuando las medidas de seguridad fallan. Al final del episodio, cuando Lois finalmente restaura las viejas escaleras, el alivio de Peter es palpable. El regreso a las familiares y ásperas escaleras que podrían causar astillas parece infinitamente preferible a las lisas escaleras que garantizan caídas. La resolución sugiere que, a veces, las soluciones antiguas e imperfectas son mejores que las mejoras nuevas que crean problemas imprevistos, y que la seguridad en el hogar requiere una cuidadosa consideración de todas las posibles consecuencias, en lugar de soluciones rápidas que podrían resultar contraproducentes. La pesadilla de Peter en la naturaleza, como un viaje a un club de striptease lo convirtió en un salvaje. Peter Griffin se vuelve completamente salvaje después de pasar 2 meses solo en la naturaleza canadiense tras un accidente aéreo, perdiendo toda capacidad de hablar y comportarse como un ser humano civilizado. Este episodio muestra lo rápido que el aislamiento y los instintos de supervivencia pueden despojar años de socialización, convirtiendo a Peter de un torpe hombre de familia en una criatura primitiva que apenas reconoce a su propia familia. El desastre comienza con lo que debería haber sido un divertido viaje de fin de semana cuando Quagmire invita a Peter, Joe y Brian a visitar los famosos clubes de striptease de Montreal. Quagmire organiza un avión privado para el viaje, con lujos y hasta un mapa del baño que permite a los pasajeros elegir dónde desechar los residuos. Los hombres están emocionados con su aventura y mienten a sus esposas sobre el verdadero propósito de su viaje. Peter le dice a Lois que van por un vago motivo de negocios mientras ella está distraída con otros asuntos domésticos. El comportamiento imprudente de Peter durante el vuelo provoca directamente el accidente aéreo que los deja a todos varados en la naturaleza. Cuando afirma ver a un hombre en el ala, sus amigos lo descartan como paranoia, pero Peter se agita tanto que en realidad sale al ala durante el vuelo. Esta loca acrobacia hace que el avión pierda altitud y se estrelle en el remoto bosque canadiense, dejando a los 4 hombres varados sin forma de contactar con la civilización y sin provisiones de supervivencia. La situación de supervivencia inmediata se vuelve extrema a medida que el grupo se enfrenta a la cruda realidad de la naturaleza, viviendo sin preparación ni equipo adecuado. No tienen comida, ni agua limpia, ni refugio más allá de lo que pueden construir con simples escombros y materiales del bosque. Quagmire intenta tomar el control estableciendo protocolos básicos de supervivencia como encender fogatas y crear trampas para conseguir comida, pero sus estilos de vida urbanos los han dejado completamente despreparados para este nivel de autosuficiencia. La situación de Joe empeora aún más cuando accidentalmente activa una de sus propias trampas, rompiéndose ambas piernas y dejándolo completamente inmovilizado. Las esperanzas de rescate del grupo se desvanecen al darse cuenta de que nadie conoce su verdadero destino, ya que mintieron sobre el viaje. Tras varios días de intentos fallidos de supervivencia y una desesperación creciente, llegan a la dolorosa conclusión de que alguien debe aventurarse en la naturaleza desconocida en busca de ayuda. Dado que Peter es el único que aún puede moverse después de la lesión de Joe, se ofrece a caminar por el bosque hasta llegar a la civilización. A pesar de no tener habilidades de navegación ni experiencia en la naturaleza, el viaje en solitario de Peter a la vasta naturaleza canadiense se convierte en una pesadilla de aislamiento y supervivencia que cambia fundamentalmente su composición psicológica. Sin contacto humano durante 2 meses, se ve obligado a vivir como un animal salvaje, buscando comida, construyendo refugios primitivos y defendiéndose de la fauna real. La ausencia total de interacción humana y el estrés constante de la supervivencia erosionan gradualmente su capacidad para hablar, su comportamiento social e incluso el reconocimiento básico de conceptos civilizados. Cuando los equipos de búsqueda finalmente localizan a Peter después de 2 meses, descubren que se ha vuelto completamente salvaje. Incapaz de hablar más allá de gruñidos y gruñidos, comiendo basura, arrojando fluidos corporales y sin mostrar reconocimiento de las normas sociales humanas. El hombre que una vez dominó las conversaciones familiares con sus ruidosas opiniones e historias, ha sido reducido a una criatura primitiva que solo se comunica a través de comportamientos animales. Su transformación es tan completa que ni siquiera reconoce a su propia familia cuando se reencuentran. El daño psicológico del calvario de Peter en la naturaleza se resiste a los esfuerzos de rehabilitación convencionales. Su familia intenta múltiples enfoques para restaurar su humanidad, incluyendo mostrarle objetos familiares como la televisión, poner música que solía disfrutar, e incluso usar videos pregrabados que Peter había hecho irónicamente en caso de que alguna vez se volviera salvaje. A pesar de estos intentos, Peter sigue atrapado en su estado primitivo, incapaz de acceder a los patrones del habla y los comportamientos sociales que alguna vez definieron su personalidad. La condición salvaje de Peter crea una situación imposible para su familia, que debe elegir entre continuar con intentos fútiles de rehabilitación o aceptar que el hombre que conocían podría haberse perdido para siempre. El costo emocional se vuelve insoportable al ver a un ser querido reducido a una criatura salvaje que ni siquiera los reconoce como miembros de su familia. Lois se enfrenta a la desgarradora posibilidad de que su esposo deba ser liberado de nuevo en la naturaleza, donde parece más cómodo que en la sociedad humana. La decisión de la familia de liberar a Peter de nuevo en el bosque representa su aceptación de que 2 meses de aislamiento han roto fundamentalmente algo en su psique, que quizás nunca se repare.
La escena se vuelve profundamente trágica al despedirse de alguien que está físicamente presente pero psicológicamente inalcanzable, esencialmente lamentando a una persona que sigue viva pero que ya no es accesible para ellos como un ser humano consciente. La milagrosa recuperación de Peter ocurre cuando Meg expresa amor y aceptación genuinos a pesar de su condición, rompiendo de alguna manera las barreras psicológicas que el trauma y el aislamiento habían creado. Su declaración de que él siempre será su padre provoca su primera frase humana en meses, irónicamente, diciéndole que se calle, lo que representa un regreso a sus patrones de personalidad habituales. Este avance sugiere que la conexión emocional y la aceptación incondicional fueron herramientas de rehabilitación más poderosas que cualquier intervención técnica. El episodio demuestra cuán rápido el aislamiento extremo puede desbaratar años de socialización y desarrollo psicológico. La transformación de Peter de una criatura social y verbosa a un ser primitivo y gruñón demuestra cuán dependiente es la conciencia humana de la interacción social continua y el refuerzo cultural. Sin otras personas con quienes interactuar, incluso las habilidades lingüísticas básicas se atrofian a medida que los instintos de supervivencia anulan las funciones cognitivas superiores. La experiencia de Peter también revela la fragilidad psicológica oculta bajo su exterior habitualmente seguro. El hombre que normalmente se recupera de situaciones ridículas con el ego intacto, se derrumba por completo ante las dificultades y el aislamiento genuinos. Esto sugiere que su resiliencia normal depende en gran medida de los sistemas de apoyo social y los entornos familiares que no estaban disponibles en la situación de supervivencia en la naturaleza. La dura experiencia en la naturaleza despoja a Peter de todos sus mecanismos de defensa y roles sociales habituales, revelando a la persona vulnerable que se esconde bajo su personalidad ruidosa y desagradable. Sin su trabajo, la dinámica familiar, sus amigos y sus actividades rutinarias que lo definían, Peter pierde por completo su sentido de identidad y vuelve al modo de supervivencia pura. El episodio sugiere que la personalidad en sí es más frágil de lo que solemos asumir, requiriendo un refuerzo social constante para mantener su coherencia y complejidad. La pesadilla social de Peter, cómo la enfermedad lo volvió invisible para sus propios amigos. Peter Griffin se consume de miedo y celos cuando su enfermedad obliga a Lois a reemplazarlo en su equipo de bolos, solo para descubrir que sus amigos prefieren la compañía y el humor de ella a los suyos. Este episodio expone la profunda inseguridad de Peter sobre su valor social y su terror a ser reemplazado en las relaciones que definen su identidad como hombre. La crisis comienza cuando Peter desarrolla una enfermedad grave que le da una voz increíblemente profunda y sexy que inicialmente emociona a Lois, pero lo deja físicamente debilitado. Los desesperados intentos de Peter por mantener su recién descubierta atracción sexual lo llevan a enfermarse deliberadamente, ignorando su salud deteriorada para que Lois siga sintiéndose atraída por él. Cuando finalmente se recupera, pierde la voz sexy y descubre que está demasiado enfermo para participar en un importante torneo de bolos con Joey Quagmire. El tipo de actividad de confraternización masculina que constituye el núcleo de su identidad social. La petición de Peter a Lois para que lo sustituya en el torneo de bolos parece un simple favor entre cónyuges, pero abre la puerta a su peor pesadilla sobre la amistad masculina y la jerarquía social. Peter asume que Lois será un reemplazo temporal e inadecuado que hará que sus amigos aprecien aún más su regreso. Él no concibe que su esposa pueda ser buena en los bolos, o, lo que es más amenazante, que ella pueda ser una compañía más entretenida que él. La invitación representa el primer gran error de cálculo de Peter sobre su propio valor irreemplazable para su grupo de amigos. El éxito inmediato de Lois con Joey Quagmire destruye las suposiciones de Peter sobre su posición social y revela lo tenues que son realmente sus amistades. Ella demuestra ser no solo una hábil jugadora de bolos que les ayuda a ganar el torneo, sino también una talentosa narradora de historias, que los entretiene con anécdotas sobre trapecistas y gente de circo. Los hombres están encantados con su compañía y empiezan a incluirla en actividades que van mucho más allá del favor original de los bolos. Van a partidos de béisbol, visitan bares y comparten el tipo de camaradería masculina informal que Peter pensaba que le pertenecía exclusivamente a él. El pánico creciente de Peter al ver cómo se desarrolla su reemplazo se convierte en el núcleo emocional de su sufrimiento. Cuando se recupera de su enfermedad e intenta reincorporarse al grupo, descubre que Joe y Quagmire ahora tienen apodos de Lois, Quags y Swanee, bromas internas que no entiende, y una dinámica que ya no requiere su presencia. Sus intentos de recuperar su posición contando sus propias historias fracasan por completo. Su anécdota sobre un hombre que se ataganta con una almendra y sufre un derrame cerebral horroriza en lugar de entretener a sus amigos, resaltando cómo su humor siempre ha sido grosero e insensible en comparación con el ingenio más sofisticado de Lois. La profundidad de la inseguridad de Peter queda clara cuando intenta desesperadamente hacer valer sus derechos territoriales sobre sus amistades, diciéndole a Lois que Joe y Quagmire son todo lo que tiene, y exigiéndole que se limite a los comestibles y a las cuchillas de afeitar rosadas oxidadas. Este arrebato revela cuánto de la autoestima de Peter depende de ser el centro de atención en su pequeño círculo social, y lo amenazado que se siente por cualquiera que pueda resultar más valioso para sus amigos que él. Su afirmación de que le cuesta hacer nuevos amigos expone la vulnerabilidad subyacente bajo su exterior típicamente seguro. El colapso emocional de Peter durante una visita posterior al bar muestra cuán completamente la situación ha desestabilizado su sentido de sí mismo. Cuando sus amigos siguen centrándose en las entretenidas historias de Lois mientras ignoran sus contribuciones, Peter se vuelve cada vez más frenético y desorientado, incluso mezclando los nombres de sus amigos.
Su súplica desesperada de por favor mírame revela a alguien cuya identidad entera depende de ser el centro de las interacciones sociales y que no puede soportar ser relegado a un papel secundario en su propio grupo de amigos. La crisis obliga a Peter a afrontar la incómoda realidad de que sus amistades podrían haberse basado más en la costumbre y la conveniencia que en un aprecio genuino por su personalidad o compañía. La fácil integración de Lois en el grupo sugiere que el papel de Peter no era tan irreemplazable como él creía, y que sus amigos quizás toleraban, en lugar de disfrutar verdaderamente su compañía. Esta revelación golpea el centro de la identidad masculina de Peter, la cual se construye en torno a ser la figura dominante y entretenida en cualquier situación social. El miedo de Peter a la irrelevancia social refleja ansiedades más profundas sobre el envejecimiento, las relaciones cambiantes y la posibilidad de que las personas más cercanas a él prefieran vivir sin él. El episodio explora el miedo universal de que quizás no seamos tan importantes para los demás como ellos lo son para nosotros, y que nuestra ausencia podría ser más un alivio que una pérdida. Para alguien como Peter, cuya autoestima depende en gran medida de la validación externa y el dominio social, esta posibilidad representa una amenaza existencial. La resolución llega cuando Lois se aleja voluntariamente de esas amistades, reconociendo que la necesidad de Peter de tener esas relaciones supera el disfrute que ella obtiene de ellas. Su decisión de priorizar su matrimonio sobre sus nuevas amistades demuestra madurez emocional y sacrificio. Pero también resalta lo frágil que es el ego de Peter. El hecho de que no pueda compartir estas amistades o competir por atención revela una inseguridad significativa bajo su confianza habitualmente ruidosa. La elegante salida de Lois del grupo de amigos, con comentarios deliberadamente desagradables sobre la menstruación y la higiene femenina, demuestra que ella entiende que las necesidades sociales de Peter son más desesperadas que las suyas. Su disposición a parecer aburrida y desagradable para preservar el orgullo masculino de Peter revela tanto su amor por él como su reconocimiento de cuánto depende su identidad de estas amistades. El episodio sugiere que, a veces, mantener las relaciones requiere que una persona sacrifique sus propias oportunidades sociales por el bienestar psicológico de su pareja. El episodio, en última instancia, expone cuánto de la amistad masculina puede basarse en la actuación y la competencia, en lugar de una conexión emocional genuina. El terror de Peter a ser reemplazado sugiere que sus relaciones con Joe y Quagmire se basan más en mantener su posición en una jerarquía social que en lazos personales profundos. La facilidad con la que Lois asume su papel indica que la dinámica del grupo nunca se trató realmente de las cualidades únicas de Peter, sino más bien de tener a alguien que desempeñara una función social particular que casi cualquier persona con habilidades sociales básicas y sentido del humor podría realizar. La devastadora pérdida de Peter. Cómo la muerte de Brian destrozó su mundo. Peter Griffin experimenta el dolor más profundo de su vida cuando Brian muere en un extraño accidente de hockey callejero, revelando la profundidad de su improbable amistad y obligando a Peter a afrontar lo que significa perder a alguien que realmente lo entendía. Este episodio despoja a Peter de toda su habitual resiliencia cómica y lo muestra genuinamente destrozado por la pérdida de la única relación que definía su núcleo emocional. La tragedia comienza en lo que debería haber sido un día normal de recreación al aire libre cuando Stewie decide destruir su máquina del tiempo y sugiere que él y Brian empiecen a jugar hockey callejero como un nuevo pasatiempo. Tras encontrar una portería de hockey en perfecto estado en el basurero, la instalaron en la calle para hacer un poco de ejercicio al aire libre. La actividad representa un raro momento de diversión sencilla y sana para ambos personajes. Brian se toma un descanso de sus habituales búsquedas intelectuales, y Stewie explora actividades normales de la infancia en lugar de sus típicos planes de dominación mundial. El accidente ocurre con una repentina y sorprendente rapidez, cuando Brian va a buscar sus rodilleras, y un coche a toda velocidad lo atropella, mientras está posicionado cerca de la portería de hockey. El conductor ni siquiera se detiene para ver cómo está Brian, dejando a Stewie solo para presenciar las devastadoras heridas de su mejor amigo. La escena se vuelve inmediatamente trágica cuando Brian yace destrozado en la calle, con heridas tan graves que ni siquiera el veterinario puede salvarlo. Lo que comenzó como diversión inocente se transforma en una pesadilla impensable en cuestión de segundos. La escena de la muerte de Brian se convierte en uno de los momentos más emocionalmente devastadores de la serie, ya que usa sus últimas palabras para decirles a su familia lo mucho que han significado para él. Sus últimas palabras capturaron la gratitud y el amor que definieron su relación con la familia Griffin. La reacción inmediata de Peter muestra una devastación total mientras le cuenta frenéticamente a Brian todas las cosas que se suponía que harían juntos, incluyendo convertirse en windsurfistas donde Peter sería un poco mejor, pero ambos serían buenos. Esto revela el profundo afecto de Peter mezclado con su típica naturaleza competitiva, mostrando cómo su amistad abarcaba tanto el amor genuino como la necesidad de Peter de sentirse superior. La escena del funeral expone la magnitud total del colapso emocional de Peter, mientras lucha por articular lo que Brian significó para él frente a los dolientes reunidos. Su comparación del dolor con torcerse el tobillo 2 veces parece inicialmente la típica insensibilidad de Peter, pero en realidad representa su intento de cuantificar el dolor emocional en los únicos términos que él entiende. Cuando llama a Brian su mejor amigo en todo el mundo y dice que era como un hermano, Peter revela la profundidad de una relación que trascendió la típica dinámica dueño-mascota y se convirtió en algo genuinamente significativo. El dolor de Peter se manifiesta de maneras que muestran cuán profundamente la pérdida de Brian ha alterado su existencia diaria. Un mes después de la muerte, Peter todavía le sirve automáticamente la cena a Brian antes de darse cuenta, indicando cuán arraigadas se habían vuelto sus rutinas.
Su comentario sobre que este es el peor dolor por el que ha tenido que pasar, y que pasará el resto de su vida extrañándolo, muestra un nivel de honestidad emocional rara vez visto en Peter, quien usualmente desvía los sentimientos serios con humor o fanfarronería. La sugerencia de tener un perro nuevo crea un conflicto interno en Peter entre su necesidad práctica de seguir adelante y su lealtad a la memoria de Brian. Mientras Lois sugiere que encontrar una nueva mascota podría ayudar a la familia a sanar, Peter aborda esta decisión con una consideración inusual. Su disposición a siquiera considerar reemplazar a Brian demuestra cuánto la pérdida ha afectado su vida diaria, mientras que su cuidadoso enfoque al elegir a Vinny indica su conciencia de que ningún perro podría realmente reemplazar lo que tuvo con Brian. La interacción de Peter con Vinny revela cómo está intentando reconstruir la compañía que perdió, a la vez que reconoce que esta nueva relación será fundamentalmente diferente. Cuando Vinny se ofrece a cocinar la cena y muestra una consideración inmediata por Lois, Peter parece genuinamente impresionado por cualidades que Brian nunca poseyó. Sin embargo, su entusiasta está bien. Cuando Vinny afirma ser un cazador de mujeres, muestra a Peter intentando recuperar los aspectos de unión masculina de su relación con Brian, sugiriendo que busca satisfacer necesidades emocionales específicas. El episodio demuestra cómo la muerte de Brian afecta la visión de Peter sobre las relaciones y la lealtad. Brian representaba la estimulación intelectual, el apoyo emocional y una compañía sin prejuicios que Peter no podía encontrar en ningún otro lugar de su vida. A diferencia de sus amigos humanos, que a menudo se burlaban o lo ignoraban, Brian se preocupaba de verdad por el bienestar de Peter, y le ofrecía conversaciones sofisticadas que desafiaban a Peter a pensar más allá de sus perspectivas simplistas habituales. El dolor de Peter también revela su capacidad de amar de verdad, por debajo de su exterior típicamente egoísta. Su descripción de Brian como alguien inteligente y leal demuestra que Peter realmente valoraba las mejores cualidades de Brian, en lugar de verlo solo como entretenimiento o un impulso para su ego. El hecho de que Peter considere esta pérdida peor que cualquier dolor físico que haya experimentado indica su capacidad para formar vínculos emocionales profundos, a pesar de su enfoque habitual en la gratificación inmediata y las preocupaciones superficiales. El proceso de aceptar a Vinny en la familia obliga a Peter a confrontar lo que hizo especial su relación con Brian, sin dejar de estar abierto a nuevas formas de compañía. La personalidad de clase trabajadora de Vinny y sus habilidades prácticas representan un tipo de amistad diferente al enfoque intelectual de Brian, pero una que en realidad podía complementar mejor la personalidad de Peter en algunos aspectos. Esto sugiere que el proceso de duelo de Peter implica tanto honrar su relación pasada como mantenerse abierto a conexiones diferentes pero igualmente significativas. La experiencia de Peter con el duelo revela, en última instancia, profundidades emocionales que su habitual comportamiento bufonesco suele ocultar. La pérdida de Brian despoja su humor defensivo y lo obliga a expresar sentimientos genuinos sobre el amor, la amistad y la pérdida. Su discurso fúnebre, a pesar de su torpe comienzo, se convierte en un tributo sorprendentemente emotivo, que muestra la capacidad de Peter para sentir una emoción sincera, cuando las circunstancias lo exigen. El episodio sugiere que, bajo el exterior desagradable de Peter, se esconde alguien capaz de formar lazos profundos y experimentar una auténtica angustia cuando esas conexiones se rompen. El impacto a largo plazo de la muerte de Brian sigue moldeando el comportamiento y las relaciones de Peter a lo largo del episodio, mostrando cómo una pérdida significativa puede alterar fundamentalmente el enfoque de alguien hacia la vida y las conexiones. Su disposición a acoger a Vinny, sin dejar de honrar la memoria de Brian, demuestra un crecimiento emocional y el complejo proceso de curación, manteniendo la lealtad a relaciones importantes que han terminado. La doble crisis de Peter. Cómo la pérdida del empleo y la impotencia destruyeron su identidad masculina. Peter Griffin sufre un colapso psicológico total cuando la pérdida de su trabajo como operador de montacargas le provoca una disfunción eréctil grave, creando un círculo vicioso donde el desempleo destruye su confianza sexual y la impotencia refuerza su sentimiento de inutilidad como hombre. Este episodio explora cómo la identidad masculina tradicional depende tanto del éxito profesional como del desempeño sexual, y cómo la pérdida de cualquiera de ellos puede devastar el sentido de valía de un hombre. La crisis comienza cuando Peter recibe un ascenso a operador de montacargas, lo que inicialmente lo llena de orgullo y emoción por su nuevo estatus en el trabajo. El trabajo viene con un aumento del 5% y el respeto que conlleva operar maquinaria pesada, haciendo que Peter se sienta más importante y capaz de lo que se ha sentido en años. Se deleita con el poder y la libertad que le da la carretilla elevadora, usándola para presumir ante sus amigos y sentirse superior a los peatones que no pueden ver su posición elevada. La carretilla elevadora se convierte en un símbolo de su competencia masculina y autoridad en el trabajo. El comportamiento imprudente de Peter con la carretilla elevadora prepara el desastre inevitable que le arrebatará su nueva confianza. Su decisión de conducir la carretilla elevadora a una sala de conferencias durante una presentación de ventas, hiriendo a 2 personas y causando daños materiales significativos, representa el tipo de acción impulsiva e irreflexiva que ha definido su carácter a lo largo de la serie. Sin embargo, esta vez las consecuencias van mucho más allá de una vergüenza temporal. Su jefe lo despide inmediatamente por negligencia grave, quitándole tanto sus ingresos como su sentido de identidad profesional. La pérdida del empleo crea una presión financiera inmediata que obliga a una reestructuración completa de la dinámica del hogar de los Griffin. Con sus ahorros agotándose y las facturas acumulándose, Lois no tiene más remedio que buscar empleo en el supermercado local, convirtiéndose en el principal sostén de la familia por primera vez en su matrimonio. Peter se ve relegado al papel de amo de casa, responsable de cocinar, limpiar, lavar la ropa y cuidar a los niños,
tareas que nunca ha realizado y que considera de naturaleza fundamentalmente femenina. La dificultad de Peter con las responsabilidades domésticas revela lo poco preparado que está para cualquier cosa fuera de los roles masculinos tradicionales. Sus intentos de cocinar resultan en servir a la familia pollitas de Cornwallis crudas, mientras que sus esfuerzos de lavandería implican usar el lavavajillas cuando la lavadora falla. Su incomodidad al cambiar el pañal de Stewie llega a ser tan extrema que narra todo el proceso para evitar cualquier sugerencia de impropiedad, resaltando su ansiedad por realizar tareas que considera de mujeres. La inversión completa de los roles de género tradicionales en el hogar de los Griffin crea una presión psicológica que se manifiesta como disfunción eréctil, creando un símbolo físico de la masculinidad perdida de Peter. Cuando Lois regresa del trabajo buscando intimidad sexual, Peter se encuentra incapaz de cumplir, diciéndole que su cerdo no puede participar en la basofia esta noche. El lenguaje eufemístico revela su vergüenza al hablar directamente del problema, mientras que el momento deja clara la conexión entre su identidad profesional perdida y su disfunción sexual. La impotencia de Peter se convierte en una humillación pública cuando confiesa a Joey Quagmire que mintió sobre tener una erección más temprano esa noche. Su súplica desesperada de, por favor no me hagas ir a casa y decepcionar a mi esposa otra vez, muestra cómo la disfunción sexual se ha convertido en una fuente diaria de vergüenza que refuerza sus sentimientos de insuficiencia como esposo. Incluso sus amigos reconocen la gravedad de la situación, con Quagmire ofreciendo soluciones cada vez más elaboradas para restaurar la función sexual de Peter. La consulta médica con el Dr. Hartman no ofrece ayuda real, ya que el médico sugiere el divorcio como solución, y admite que ha estado recetando medicamentos para la disfunción eréctil como antidepresivos. Esta incompetencia obliga a Peter a depender de sus amigos para recibir apoyo, lo que lleva a intentos cada vez más desesperados y humillantes de restaurar su función sexual a través de ayudas mecánicas y manipulación psicológica. El artilugio de marionetas sexuales de Quagmire representa las profundidades a las que la desesperación de Peter lo ha llevado. El colapso emocional de Peter revela cuánto su identidad depende de la validación externa y de los marcadores tradicionales masculinos de éxito. Su incapacidad para mantener económicamente a su familia o satisfacer sexualmente a su esposa le arrebata las dos principales formas en que define su valía como hombre. El episodio muestra lo frágil que puede ser la identidad masculina cuando se construye enteramente sobre la actuación en lugar de la valía intrínseca o la inteligencia emocional. La conexión entre el empleo y la función sexual se hace explícita cuando Quagmire identifica la pérdida del trabajo de Peter como la causa principal de su impotencia, explicando que ha sido completamente emasculado porque ya no es el sostén de la familia. Este diagnóstico sugiere que la disfunción sexual de Peter es psicológica más que física, derivándose de su incapacidad para cumplir el rol masculino tradicional de proveedor económico. El episodio insinúa que la identidad masculina está tan ligada al éxito profesional que el desempleo puede literalmente dejar a un hombre impotente. El intento desesperado de Peter por recuperar su trabajo implica canjear un cupón de San Valentín de su jefe que promete una segunda oportunidad por haber sido despedido por negligencia grave. Esta absurda solución destaca tanto la falta de habilidades convencionales de resolución de problemas de Peter, como su reconocimiento de que el empleo es esencial para su bienestar psicológico. El hecho de que tal cupón exista sugiere que su jefe anticipó el fracaso inevitable de Peter, haciendo que su recontratación fuera predecible y algo patética. La restauración inmediata de la función sexual de Peter, al recuperar el empleo, confirma la naturaleza psicológica de su disfunción y la conexión directa entre su identidad profesional y sexual. Su sugerencia de que él y Lois tengan sexo aquí mismo, sobre una pila de pan de pita en el supermercado, representa una reafirmación agresiva de su dominio masculino y confianza sexual. La naturaleza cruda de esta sugerencia muestra a Peter compensando en exceso su periodo de disfunción al ser agresivamente sexual. El episodio revela cómo los roles de género tradicionales pueden generar presión psicológica que se manifiesta en síntomas físicos cuando esos roles se ven amenazados o invertidos. La completa incapacidad de Peter para adaptarse a las responsabilidades domésticas o aceptar a su esposa como el principal sostén de la familia sugiere una rigidez en la identidad masculina que hace a los hombres vulnerables a las crisis cuando las circunstancias cambian. Su recuperación depende enteramente de restaurar los arreglos tradicionales en lugar de desarrollar nuevas formas de definir el valor masculino. La trama demuestra cómo el desempleo puede afectar cada aspecto de la vida de un hombre cuando su identidad se construye en torno a los roles masculinos tradicionales. La pérdida del empleo de Peter no solo crea problemas financieros. Desencadena una cascada de problemas psicológicos que afectan su matrimonio, su autoestima e incluso su salud física. El episodio sugiere que los hombres que basan su valía enteramente en el éxito profesional y el rendimiento sexual son extremadamente vulnerables a un colapso psicológico total cuando cualquiera de estos elementos se ve amenazado. La resolución, si bien proporciona un alivio inmediato a Peter, hace poco para abordar la fragilidad subyacente de su identidad masculina o desarrollar fuentes alternativas de autoestima que puedan ser más resistentes a futuros contratiempos. Su regreso al puesto de operador de montacargas le devuelve la confianza, pero lo deja tan vulnerable a futuras crisis como antes, lo que sugiere que su recuperación es temporal en lugar de transformadora. Si disfrutaste el video, asegúrate de suscribirte, y te veré en el próximo video sobre los episodios más oscuros de Padre de Familia.